Hola a todos y a todas, soy Julieta de Rico, estudiante de la Maestría en Educación Virtual de la Universidad de Quilmes y desde el seminario Recursos Informáticos para el Desarrollo del Currículum les ofrezco en el siguiente video una integración de la bibliografía abordada a lo largo de estas 11 clases, en la que desarrollamos contenidos teórico-prácticos que nos permitieron reflexionar acerca de las aplicaciones de la tecnología en el campo educativo, analizando las posibilidades que las mismas ofrecen para el desarrollo del trabajo colaborativo. A modo de guía y para orientar las lecturas, se propuso el fichaje semana a semana de cada una de las lecturas y la organización de un blog que se utiliza a modo de recursero digital, ya que allí fuimos posteando y subiendo las diferentes actividades y las diferentes lecturas que hemos realizado a lo largo de la cursada. Entre las lecturas iniciales quiero destacar el texto de Pérez Cota y Vázquez Núñez, entre otros, llamado Aplicaciones Educativas Multimedia, el problema de la evaluación del software, en el cual se plantea el impacto que las nuevas tecnologías justamente generan en el campo educativo a partir de también la adquisición de un nuevo lenguaje y pudiendo establecer la evolución de los proyectos informáticos que han pasado por diferentes fases hasta lograr una nueva visión de las metodologías clásicas. Es así como se construye el modelo orientado a objetos, en el que se logra una identificación entre diferentes clases y objetos, lo cual lo hace más operativo. En relación a ello, el texto Evaluación de la calidad del software educativo da cuenta de la rigurosidad de las diferentes pruebas métricas, entre otros instrumentos como encuestas y entrevistas también, para poder medir la calidad de los distintos recursos informáticos antes de ser aplicados en el campo educativo. En la primera clase, justamente el texto de gamificación para mí fue uno de los más relevantes, debido a que con ese recurso podemos crear juegos, por ejemplo, salas de escape o recorridos virtuales, para ofrecer a nuestros estudiantes, a través de la utilización de esos recursos, un aprendizaje mucho más potente, más significativo, que genere interés y les permita apropiarse del conocimiento. A su vez, analizamos cómo los humanos interactuamos con las computadoras. Justamente en el artículo de CM Computing Now, en el que se plantea la interacción que tenemos las personas con los diferentes instrumentos tecnológicos, se analizan los nuevos escenarios que se han generado a partir de dichas interacciones. En la segunda clase sumamos un artículo de Educar muy pertinente referido a cómo evaluar sitios y recursos educativos de Internet. Bueno, debido a que es altísima la cantidad de información que circula por la web, en el artículo se establecen una serie de criterios de importancia a tener en cuenta al momento de la selección. Por ejemplo, cómo es la navegabilidad del espacio, la tipología de letra y el uso de imágenes, y puntualmente y de manera principal la pertinencia que tiene respecto a los destinatarios a los que se dirige la propuesta. Bueno, por otra parte, y cobrando relevancia en el contexto que estamos atravesando actualmente, se analiza la educación virtual, la educación a distancia, como emergente de la educación superior en el texto de Elena Barbera, en el que se establecen los distintos modos en que se pueden construir aprendizajes cuando hay una buena intervención de los docentes y se le otorga al estudiante la posibilidad de su autoconocimiento y la oportunidad justamente de poder construir sus propios aprendizajes a partir de una guía que recibe de parte de sus educadores. En relación con este texto, García Aretio analiza la calidad y la evaluación de los procesos de enseñanza y educación digitales, en el que plantea un decálogo con distintas consideraciones a tener en cuenta en la educación a distancia. En principio, Aretio lo que nos propone es que las prácticas deben basarse en teorías sólidas y partir de principios pedagógicos clásicos, que los docentes debemos estar preparados para el cambio y especialmente vencer todas las resistencias que se generan en torno al uso de las nuevas tecnologías. Investigar las herramientas previamente, poder formar equipos de trabajo docente,
formar a los distintos docentes en capacitaciones a nivel tecnológico y someter tanto a las instituciones, a los docentes y a los programas a distintas pruebas de calidad para que justamente la participación en las redes sea positiva y se puedan argumentar las posibilidades que ofrece la educación a distancia. Desde la red latinoamericana de portales educativos, RELPE, se ofrece en el artículo una descripción de los distintos portales educativos que tienen distintos países de Latinoamérica y el Caribe, justamente como complemento de la educación que se ofrece en las instituciones y para paliar las desigualdades educativas que sufren esos países. Seguimos avanzando en la clase 3, en la cual nos centramos en la enseñanza y el aprendizaje a distancia y pudimos justamente interpretar y analizar el rol que cumple tanto el estudiante como el docente en esos procesos. Y trabajamos con el texto de Monereo y Pozo, en el que se plantea el desarrollo de las nuevas competencias que deben desarrollar los estudiantes para poder actualizarse y ajustarse a los nuevos cambios que demanda la sociedad y lograr la empleabilidad, es decir, el desarrollo de nuevas fuentes laborales que van a producirse a partir de todo el posterior desarrollo de las nuevas tecnologías. En el texto del aprendizaje en un entorno virtual y su protagonista, el estudiante virtual, Teresa Sancho también analiza cómo el proceso educativo se vio flexibilizado por la incorporación de las nuevas tecnologías y particularmente por darle al estudiante la posibilidad de formarse en función a sus particularidades, el contexto y la institución y los docentes que lo acompañan. Para continuar con este tema, Mauri y Onrubia hacen referencia a las condiciones y a las competencias puntualmente que debemos reunir los docentes para poder acompañar la formación en los entornos virtuales. Y ellos hacen foco en que es fundamental para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle, que el docente pueda construir un buen proceso e-learning, es decir, que pueda entender y cambiar el paradigma en relación a cómo las tecnologías aportan a la formación de los estudiantes. Para ello es importantísimo que el docente actúe como un buen tutor, como un guía, como un orientador y que pueda, como sostiene Guillermo Bautista, construir buenas actividades para orientar esos procesos de acompañamiento. A partir de la clase 4 analizamos en las distintas fuentes bibliográficas qué estrategias y recursos disponemos para mejorar la enseñanza. Por ejemplo, en el Manual de Estrategias Educativas hay una muy buena fuente de consulta para poder tomar ideas de diferentes estrategias que nos facilitan esos procesos de mejora en la enseñanza. El texto de Monge Fernández, Ecosistemas de Recursos Educativos Abiertos, también es una muy buena fuente de consulta porque desarrolla la llamada Propuesta Internet en la Escuela, que fue implementada en Lisboa entre estudiantes no universitarios y que justamente a partir de la creación de objetos digitales educativos se orienta la educación en las aulas. En tanto, el texto de Mas y Lara, Orientación y Tendencia de Futuro en la Formación en Línea, estos autores destacan que la innovación tecnológica en el ámbito educativo aporta a la formación de los estudiantes, pero que el éxito va a depender de cómo estos estudiantes se involucren y sean protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje. En relación a la lectura y la escritura en la era digital, trabajamos el artículo del ciclo webinar en la clase 5, en la que se destacan los cambios que se fueron produciendo en la escritura del reemplazo de la era digital por la escritura en papel. Y a su vez, las posibilidades que ofrecen los distintos software para la realización de lecturas colaborativas, lo cual da cuenta de que es posible continuar los procesos de alfabetización con el uso de estas nuevas tecnologías. A partir de la clase 6, las lecturas comienzan a centrarse en el rol del Estado como garante de la educación a distancia y en el texto, Escuelas y Computadoras, se hace referencia a la situación de los países en América Latina y el Caribe
que requieren de una mejora en la calidad de enseñanza, por lo que se crean programas para que estudiantes puedan acceder a computadoras en sus hogares y en sus escuelas, y de esa manera poder superar las dificultades que se establecen en torno a su educación. En relación con esto, Lugo presenta en el texto Ciclo de Debates Académicos, Tecnologías y Educación, un documento basado en los sistemas educativos de Latinoamérica y en particular Argentina, donde se muestra la brecha digital que genera, lamentablemente, la desigualdad económica y social, y cómo, a partir del dominio de las tecnologías y la diferencia en la calidad educativa, se puede mejorar la educación. Por lo tanto, es clave el desarrollo de políticas públicas para el mejoramiento de la inclusión social. En la clase 7 analizamos cómo realizar una búsqueda asertiva de la información en los distintos sitios web, particularmente en Google, uno de los más utilizados. Y acá es importante destacar que las computadoras por sí mismas no van a poder buscar la información adecuada si nosotros no los guiamos como corresponde. En relación a ello, el texto de Pérez de Pablos da cuenta de que solo el 2% de los alumnos logra tener buenos criterios para distinguir fuentes de información relevante en Internet. En el texto La Guía Definitiva para Buscar en Google podemos tomar algunos tips para orientar a nuestros futuros estudiantes y a nuestros estudiantes actuales acerca de cómo lograr entonces una búsqueda asertiva. Por ejemplo, el texto nos plantea seleccionar palabras claves, hacer búsquedas sencillas y luego otras más avanzadas. Y a su vez, en el artículo italiano, analizamos el proyecto que el gobierno realizó para la Declaración de los Derechos en Internet, en los cuales sostiene que toda persona debe ser respetada en cuanto a su identidad o su anonimato y la seguridad de la búsqueda de la información que ofrece la web. Por su parte, el autor brasileño Peio Archanco define como infoxicación a aquella enfermedad digital que se genera en el siglo XXI, producto de la sobrecarga de información que circula por la web. Por eso, el autor plantea que hacer una búsqueda adecuada y correcta de las fuentes de información evitaría esta infoxicación. En los textos de la clase 8, en donde analizamos qué es la web 2.0 y cómo evolucionó la sociedad, generando una nueva cultura de la participación a partir de la inclusión de esta web, el texto de Rodríguez, Inmersos en la generación click, nos permite entender cómo las diferentes generaciones que fueron creciendo en la era digital desarrollaron nuevas formas de trabajo a partir de la incorporación de las tecnologías desde muy temprana edad, cosa que en otros rangos etarios no sucede por la diferencia generacional. En función de esto, el texto de Prensky es muy adecuado para entender la diferencia entre nativos e inmigrantes digitales, debido a que Prensky define como nativos a aquellas personas que han nacido justamente en la era digital y como inmigrantes digitales a todos los que por cuestiones de edad tuvimos que apropiarnos de un aluvión de información y de vocabulario para poder utilizar el desarrollo de la web. De allí que el autor utiliza el término de sabiduría digital para armonizar la inteligencia humana con las distintas herramientas tecnológicas y las posibilidades de desarrollo que dicha interacción potencia. Precisamente la bibliografía de la 9ª clase vincula las tecnologías con el aprendizaje colaborativo. El texto de Galíndez González hace referencia a la interacción que se produce entre el aprendizaje colaborativo y las posibilidades de resolución de problemas cuando media un entorno virtual. Esta idea es tomada de las teorías socioconstructivistas basadas en Piaget y Vygotsky, y el texto de Flores incorpora la idea de infoinclusión, es decir, que verdaderamente el trabajo colaborativo se logra si podemos incorporar las historias y los contextos de los estudiantes para aprovechar esos espacios de aprendizaje digital y potenciar la tecnología sin darle un uso meramente aplicativo. En las clases 10 y 11, finalmente, seguimos analizando las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que ofrece la web y, por ejemplo, en el texto de Barroso y Cavero,
se plantea el reemplazo del e-learning, que ya habíamos mencionado en la clase número 3, por el del e-learning 2.0, incorporando en los procesos de aprendizaje la evolución de la web 2.0. Entonces encontramos en el texto Nuevas formas de enseñar y aprender, de Barbera Gregori, una referencia al conectivismo o aprendizaje colectivo como guía para situar al alumno en el epicentro del proceso del aprendizaje, en una nueva forma pedagógica denominada Pedagogía 2.0. Durante este tipo de pedagogías se desarrollan, de acuerdo al autor, una serie de habilidades como la reflexión y la metacognición que constituyen un orden de pensamiento superior y que por lo tanto van a potenciar el desarrollo de nuevos aprendizajes y la interacción de nuevos esquemas. En el artículo de Aula Planeta se establecen las razones por las cuales es importante aplicar el aprendizaje colaborativo en el aula para que los estudiantes puedan construir conocimiento, por lo cual hay que tener en cuenta cómo las nuevas metodologías pueden actuar como un contraste de ideas, permitiendo que los estudiantes se manifiesten y den su opinión y debatan. Estas cuestiones un poco las pone en tela de juicio la autora Elena Ramírez Ontú, quien establece que existe trabajo colaborativo desde que el ser humano aparece en el planeta y se desarrolla como un ser social. Sin embargo, también termina reconociendo las ventajas que ofrece el trabajo colaborativo en línea. En conclusión, como aporte del seminario, quiero destacar que es importante mantenerse al día utilizando metodologías y tratando de entenderlas, pero no hay que pretender estar siempre en la última debido a los vertiginosos que son los cambios que ocurren en el área tecnológica. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta la próxima.